supuesto que vamos a hablar de algunas cosas del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994. Es un tiempo difícil este que nos ha tocado vivir estos meses, porque podemos observar que en la mayoría de las cuestiones, en lugar de privar un juicio específico, propio, relativo al caso, al tema, se imponen criterios políticos. Es un tiempo de alta politización. Y si yo empezara diciendo adhiero totalmente al Código Civil y Comercial, mucha gente diría, este es kirchnerista, por eso adhiere al Código. Si yo dijera lo contrario, dirían, bueno, esta es la oposición. Lamentablemente es así, y eso lo viven ustedes y lo vivo yo todos los días de mi vida. Cuando uno quiere opinar sobre un tema cualquiera, surgen estas oposiciones, estas reducciones a criterios exclusivamente políticos. Yo debo señalar que adhiero a este código por una serie de razones que podrían sintetizarse en la bondad de la mayoría de las normas relativas al derecho privado patrimonial, porque yo no hago derecho de familia ni derecho de sucesiones, y sobre todo a esta unión del derecho civil y comercial que termina con una vieja cuestión de privilegiar a los comerciantes con un derecho propio, adecuado a su quehacer, como algo diferente del derecho civil. Mi adhesión proviene del estudio que en estos años, desde el 2012 hasta ahora, venimos haciendo, de la necesidad de haber enfrentado la cátedra universitaria y también conferencias a lo largo y a lo ancho del país, desde ese tiempo, 2012, donde, valga la observación, en la mayoría de los lugares nos acompañaban juristas que hoy se ubican, muchos en el oficialismo y muchos en la oposición. No se hacía la cuestión de que este código tuviera un sello de tal o cual sentido. Nosotros señalábamos la jerarquía de los autores del proyecto. Señalábamos nuestras coincidencias con estos autores del proyecto en la mayoría de las cuestiones y algunas disidencias menores. A mí me gustaba decir, por vía de ejemplo, que el doctor Ricardo Luis Lorenzetti fue mi mejor alumno en la Facultad de Derecho. Y luego de recibido de abogado, lo invité a recorrer distintos lugares del país dando conferencias, y lo hacíamos con mucha cordialidad. Yo solía presentarlo destacando los méritos que significan haber llegado al nivel, a la jerarquía de Lorenzetti, ya en aquellos tiempos, habiendo nacido en una ciudad difícil, muy dedicada al comercio, a la industria, y poco preocupada por las cuestiones intelectuales, como era en aquellos tiempos la ciudad de Rafaela. Recuerdo que tanto insistí en las presentaciones donde hablaba de estas cuestiones, que un día Ricardo me dijo, mire Jorge, esto que usted dice es verdad, pero yo amo a Rafaela, así que le voy a rogar que quite esta presentación donde usted dice que Rafaela es una ciudad donde el comercio, la industria y las actividades lucrativas son casi obsesivas. Y no obstante eso, ha producido este jurista de primerísimo nivel. También suelo referirme a la doctora Kemelmacher de Carlucci, Aida Rosa, Lorenzetti, Kemelmacher y Edna Hayton integran el comité de las revistas de derecho privado comunitario y de la revista de derecho de daños que edita la editorial Rubinsari Cursori, en la cual yo trabajo desde hace casi 50 años.
después de haber frecuentado otras editoriales, me quedé con estas, incluso logré que los juristas que la integran, los que he nombrado y otros de igual jerarquía, aceptaran integrar en los comités de redacción. No obstante, la reacción que en principio existía entre mis amigos porteños de la ciudad de Buenos Aires en esto de elegir una editorial provinciana. Yo me siento muy provinciano, insistí en que se trataba de gente con experiencia, con sabiduría en el oficio, que las cosas andarían bien. La doctora Kemelmacher de Carlucci es una brillantísima jurista mendocina que se ha destacado muchísimo y hoy recorre no solo nuestro país, sino buena parte del mundo, dando conferencias sobre los temas específicos. Ella avanza en el derecho de familia, en el derecho de los menores, en el derecho extrapatrimonial. Y también debo decir algo muy similar de Elenita Heitor, la ministra de la Corte, que integra también nuestro comité de redacción de las revistas, a quien conozco desde hace más de 40 años, y que es una mujer estudiosa, seria, trabajadora. Con mi mujer leíamos en el diario La Nación un resumen de una conferencia de Lorenzetti y Elena Heitor, donde Elena dice que este código civil, que todavía nos rige hasta el 1 de agosto, es un código que ella ya no aprecia porque ha descubierto que es un código de la oligarquía. Esto nos ha llamado la atención por varias razones, no por la contundencia de la expresión, por las reacciones que provoca hoy hablar de oligarquía, sino porque a una obra jurídica del siglo XIX, 1871, que ha durado hasta ahora, no se la puede calificar como una obra de la oligarquía. Que Dalmacio Pérez Arfield fuera un hombre relevante, una figura destacadísima de su tiempo, no quiere decir que fuera un hombre de la oligarquía. Que la gente que aprobó el código a libro cerrado creyera las recomendaciones del presidente Sarmiento y demás, no significa. Y que aún hoy los juristas que hemos ponderado la obra de Pérez Arfield, no obstante decir que estaba pasado de moda, que el código del siglo XIX suele no ser conveniente para un siglo diferente, con otras inquietudes, con otros problemas, nunca se nos ocurrió hablar de la oligarquía. Me parece que no se trata de eso. No se trata de eso. Es como decir que Pérez Arfield era un asesino porque dictaminó a favor del fusilamiento de Camila O'Gorman y del sacerdote que se enamoró de ella, o que era un tirano porque fue colaborador eficaz del presidente entonces de la Confederación. Me parece que sobre esto hay que tener mucho cuidado. La frecuencia entre Juan Manuel de Rosas y Pérez Arfield es un hecho muy conocido, es silenciado por algunos, pero eso no tiene sentido. Hay que poner de manifiesto la verdad histórica, aunque hoy tenga simpatizantes y gente que no está de acuerdo. Entonces, nos parece que el código de Pérez Arfield fue un código de su tiempo, muy bueno para los años 1870 en adelante. A medida que empezó el siglo XX, el prestigio del código fue decayendo y por eso se pensó reiteradamente en las reformas del código. Ustedes saben que en la Argentina hubo muchas tentativas de reformar el Código Civil antes de ahora. Comienzan en 1929
encargando al profesor de la Universidad de Buenos Aires, Juan Antonio Bibiloni, la redacción de un proyecto de Código Civil. Bibiloni cumplió con la redacción y las autoridades, al leer el proyecto, descubrieron que era un jurista de una visión germanófila o favorable al Código Civil alemán de 1900, que no coincidía con la tradición latinoamericana a favor de un código afrancesado, con influencias, sí, de los juristas brasileños, Freitas y otros, pero sobre todo de la tradición napoleónica del código francés. Y entonces el proyecto Bibiloni quedó descartado como futuro código. A poco andar, en el año 1936, el Ejecutivo designa una comisión de 3 juristas capitalinos de la ciudad de Buenos Aires para promover la reforma del Código Civil. Estos juristas trabajan ahincadamente, con gran esfuerzo, pero tampoco entre ellos hay coincidencias. Hay un proyecto de 2 y otro proyecto de la minoría. No obstante, navegar por las mismas aguas afrancesadas, a nadie se le ocurría en ese entonces y por muchos años pensar en ocultar, en mirar el derecho latinoamericano. Yo creo haber sido de los primeros, porque hace más de 50 años que yo frecuento el derecho latinoamericano y me gusta hablar de las bondades de algunos países que han avanzado tanto, como el caso del Perú, de Colombia y de otros, incluso del Brasil en su nuevo código del 2000. Pero en la Argentina y sobre todo en Buenos Aires, la mirada hacia el derecho latinoamericano no es común. Alguna vez he dicho en una tribuna, el jurista de Buenos Aires no vacila en mirar allende los mares, a mirar a Europa y hablar del código francés, y una minoría del italiano, del portugués, la mayoría todavía enamorados de la obra de Napoleón Bonaparte y de sus juristas. Entonces, nos sorprende que el año 36 fuera el comienzo de otro largo periodo. Pasa el tiempo del fin de los gobiernos conservadores, empiezan los gobiernos justicialistas, y recién, allá por 1955, nos enteramos un tiempo después, que había trabajado en un proyecto de Código Civil completo, una figura que era importante en esta ciudad, que era camarista civil, el profesor Jorge Llambías, y que había dejado allí su obra en unas salas de la Universidad de Tucumán. La Universidad de Tucumán, como se produce la caída del peronismo y luego viene año 55, la Revolución Libertadora, la Universidad de Tucumán esconde el proyecto Llambías y no se atreve a presentarlo como obra meritoria, que a lo mejor podía lograr apoyo para reemplazar al Código de Vegas. Yo no soy un adherente incondicional de la obra de Llambías, debo anticiparlo, pero este trabajo fue un trabajo muy serio. Llambías es un jurista, algunos de ustedes lo tienen que haber conocido, incluso haber sido alumno de él, de una orientación religiosa y filosófica muy fuerte. Él se llamaba jurista católico, apostólico, romano. Y recuerdo que cuando pretendimos que el código incorporara, junto con la responsabilidad subjetiva basada en la culpabilidad, como lo había hecho Vélez, el seguimiento de Domat y todos los juristas de los primeros
40 o 50 años del siglo XIX, que repetían aquello de pas de responsabilité sans faute, hay responsabilidad sin culpa, porque la culpa es la base, la razón de ser, del deber de reparar el daño causado. Nosotros dijimos, pero ¿por qué no hablar de una imputación de tipo objetivo, que deje de lado la culpabilidad, muy difícil de demostrar por la víctima? Imprudencias, negligencias, abandono. ¿Y por qué no hablamos de una responsabilidad sin culpa, una responsabilidad fundada en una conducta riesgosa? Cuando estas expresiones llegaron al profesor Jambiat, recuerdo que me anticipó en unas jornadas que se hicieron aquí en la Universidad de Buenos Aires, que me contestaría con mucha fuerza, con mucho vigor. Y así fue. Llegó a decir que la idea de una responsabilidad objetiva que deja de lado la culpa era una idea marxista-leninista, fundada en una visión comunista del derecho y de la vida. Ustedes se imaginan la pasión que un jurista católico de aquellos tiempos pudo colocar en estas expresiones, ¿no? Marxista, leninista, propia de los países que adhieren a las tesis anticatólicas, antirreligiosas. Como la respuesta me pareció muy fuerte, aprovechamos con mi mujer un viaje de algún modo a Oriente, a países que estaban atrás de la cortina de hierro, a Oriente Próximo. Y estuvimos en Lituania, en Bulgaria, estuvimos en los países que se llamaban detrás de la cortina de hierro, incluso en Rusia, y averiguamos hasta dónde esos países adherían en tema de responsabilidad a una responsabilidad objetiva, fundada en el riesgo y que dejaba de lado la culpa. ¿Y cuál no sería nuestra sorpresa cuando la respuesta fue unánime? Nosotros en este tema mantenemos la visión tradicional. No hay ningún jurista marxista, ni leninista, ni comunista en general que crea en la responsabilidad fundada en el riesgo. Y lo mismo comprobamos después en una visita a Cuba, país por entonces adherido a la visión comunista del derecho y de la vida. Vale decir que la pasión de Jambiat era tan fuerte que lo llevó a pronunciar esta acusación. Corrían los años 77, 78, yo una vez creo que se lo dije, doctor Jambiat, no solo no es cierto que yo adhiera a esta visión que llaman usted marxista, sino que al decir esto de mis afirmaciones usted me coloca en situación de riesgo, porque ser marxista en los años posteriores a 1976 era muy peligroso, era muy peligroso. De ningún modo yo he sido marxista. Soy un hombre de izquierda, sí, pero de una izquierda moderada. Adhiero al Partido Socialista que gobierna mi provincia, sí, adhiero. Integro un consejo consultivo que oportunamente asesoró al gobernador Pimer y actualmente al gobernador vigente. Pero esto no me hace adherir a las ideas marxistas ni leninistas. Entonces, el proyecto Jambiat quedó allí escondido hasta que, pasados los primeros tiempos de la revolución que entonces calificaban de la revolución libertadora, se dio a conocer muy poco. Tiene bondades porque Jambiat era un muy buen jurista, en otros temas acierta, y en esto se queda con una responsabilidad subjetiva donde la culpa es todo y debe demostrarse de una manera firme, acabada. De lo contrario, el dañador no responde. Pasan los años y el Código Civil argentino recibe una de las reformas más importantes, más beneficiosas, más logradas, que fue la del profesor Guillermo Borda. El profesor Guillermo Borda, a quien frecuentamos mi mujer y yo muchas veces en Santa Fe y aquí en Buenos Aires,
era un jurista completo y sobre todo de mucha libertad de pensamiento. Él no se sentía vinculado por el pensamiento de un sector u otro, aunque políticamente pudieran ser afines a su pensamiento. Y Borda fue el que incorporó la buena fe, porque ustedes saben que la buena fe no estaba en el Código Civil. Y cuando a algún jurista le preguntaron por qué Vélez dejó la buena fe, no dudó en contestar, porque la buena fe es una idea equívoca que tanto puede interpretarse en este sentido como en aquel, porque la buena fe puede ser la que da pie a conductas maliciosas y perjudiciales, porque la buena fe... Hoy hay coincidencias entre los autores en decir que la buena fe es el poderosísimo reflector que ilumina todo el derecho privado. En el código que entrará en vigencia a partir del 1 de agosto, si es que no ocurre una catástrofe que lo impida, en el derecho privado, en el nuevo Código Civil y Comercial, la buena fe está citada más de 12 veces. En la parte general de los actos jurídicos, en la parte de los contratos en general, de los contratos en especial, de los derechos reales, en todas partes, porque la buena fe es el poderoso reflector. Yo no me canso de decirlo porque ha habido coincidencia en los últimos tiempos. Y fíjense, se decía, eso es una idea peligrosa porque da pie a justificar los apartamientos, los incumplimientos. Sí, incumplí, pero lo hice de buena fe. Sí, no pagué, pero... La reforma de Borda incorpora la lesión, vale decir, esa posibilidad de anular o reformar un contrato porque hay desequilibrio. Un contrato oneroso donde una parte saca demasiadas ventajas frente a la otra, se aprovecha. Y la idea es que los contratos deben nacer en equilibrio, en armonía. No se puede una parte aprovechar de la otra, porque esto es un abuso, es una antijuridicidad. Entonces, esta idea de lesión fue difícil de admitir. Muchos juristas tradicionalistas dijeron, pero ¿por qué? Porque al fin y al cabo la contratación es la obra de dos hombres, iguales y libres. ¡Qué mentira! La mayoría de los hombres que contratan no son iguales. Uno tiene más poderío económico, más fuerza de capitales, más posibilidades de imponer su voluntad frente al otro. Y no están libres porque muchas veces el contratante está atado por sus necesidades que lo apremian, lo empujan a celebrar el negocio. El contrato, diríamos lo contrario, el contrato es muchas veces la obra de dos hombres desiguales y en situaciones diferentes en cuanto a necesidades económicas, patrimoniales, y por eso hay que trabajar para que sea un negocio hecho de buena fe, sin abuso, sin aprovechamiento, sin lesión. Antes de Borda no existía la lesión y se justificaban los aprovechamientos. La imprevisión cuando el contrato se celebra en equilibrio, pero después la circunstancia lo vuelve, lo transforma en desequilibrado. El perjudicado puede, señor juez, caramba, yo hice esto aprovechando el equilibrio y ahora estoy en una situación de inferioridad económica. ¿Por qué no volvemos este contrato al equilibrio inicial? Casi parece que hoy en día ponderar y resaltar estos institutos está de más. Es como señalar algo que provoca la coincidencia de todos. Sin embargo, no se imaginan ustedes la lucha que desataron estas reformas propiciadas por Guillermo Borda como ministro del Interior. Ministro del Interior de Onganía, que no nos gustaba. Pero Borda supo separar su carácter político de ministro de Onganía de su carácter de reformador del Código Civil. Y lo hizo muy bien y logró el apoyo de la gran mayoría de los juristas argentinos. Esto ocurrió en el año 68
Y siguió pasando el tiempo. Toda la década del 70, el 80, fíjense, 20, 30 años, donde la pretensión de actualizar un código que es del siglo XIX, que está envejecido, que ya no responde a la realidad, que fue una obra eminente, no fue una obra que podamos tachar de económicamente aprovechadora, no, eran otros tiempos. Y entonces llegamos a la década del 90, y allí en el 91, 92, dos comisiones, una del Ejecutivo y otra del Parlamento Argentino. Yo integré la del Parlamento Argentino, trabajan por la reforma, pero no nos poníamos de acuerdo, coincidíamos en algunas bases, si reforma total, si reforma parcial. Era muy difícil encarar la reforma total del Código Civil. Por eso la grandeza de la obra de Vélez, una reforma total, por eso el mérito de esta ley, una reforma total, con especialistas, Lorenzetti es especialista en obligaciones, en actos jurídicos, en contratos, pero no es especialista en reales, en familias, sucesiones. Elena Hayton tiene un poco esas especialidades y han coincidido en elaborar este código. Llegamos a esos años donde los proyectos se preparan con reformas parciales, logran alguna aprobación y otros desencuentros. Parece que los tiempos no son los propicios todavía. Y finalmente, en los 98, aparece una obra también de una comisión muy importante, donde se destaca una figura que descuella por su actividad, por su inteligencia, que fue nuestro amigo hasta que se molestó por algunas críticas y me declaró su enemigo, que era el profesor Atilio Aníbal Alterini, a quien siempre rendimos homenaje por su enconado esfuerzo y la bondad de muchas de sus cosas. Como ven ustedes, la mayoría de los juristas son apasionados y no admiten así que así las críticas. Yo publiqué 4 o 5 artículos diciendo esto no me gusta, esto no me parece, aquello está equivocado. Y Alterini me dijo, caramba, eso no esperaba de un amigo. Como si los amigos tuvieran que ser cómplices en nuestras realizaciones intelectuales. La amistad mantiene situación de libertad. Pues bien, algunas de las cosas propugnadas por Atilio están presentes en el código. Yo no coincido, no las hubiera puesto, pero reconozco que tienen sus adherentes. Por ejemplo, decir que la culpa es el factor central de imputación, un factor subjetivo que debe considerarse prioritario y aplicarse frente al silencio de la norma y dejando de lado otros factores de imputación de carácter objetivo. Porque el proyecto, y esto sí nos pareció muy bueno, admitió al lado de los factores de imputación subjetivos, la culpa y el dolo, admitió los factores objetivos de imputación. Nosotros sostenemos que el factor objetivo es único, es la creación de una situación de riesgo a través de un comportamiento. Y si de ese riesgo se sigue un daño, pues el que creó el riesgo debe resarcir el perjuicio. El código vigente entiende que hay 3 factores objetivos de imputación, que al lado del riesgo está la equidad. La equidad es un factor de imputación. Nosotros siempre citamos aquello de Aristóteles, ¿no? La equidad es el dichoso rostro de la justicia práctica en un caso dado. La equidad complementa la justicia es más bien una visión abstracta, y cuando esa visión se particulariza para responder a una necesidad, se llama equidad, pero de ahí calificarla como un factor objetivo de imputación.
Y el otro factor objetivo se llama la prevención del daño. Tampoco la prevención es un factor objetivo. Está bien que este código empieza hablando de que los daños no solo se resarcen, sino que además los daños deben ser anticipados y prevenidos y evitados, pero no es un factor de atribución. El factor de atribución puede ser objetivo, que nos parece que es la regla. Por allí, en sus anotaciones, que vale la pena leer, son muy importantes las anotaciones de Ricardo Luis Lorenzetti, dice: coloco primero la responsabilidad objetiva y después hablo de la subjetiva, porque la objetiva es hoy, si escuchamos a los tribunales en sus decisiones, el factor más común de atribución de imputación. Sin embargo, en un texto dice expresamente: si no hubiera una norma que aluda al factor objetivo, el caso debe encuadrarse dentro de los lineamientos de la culpa. Parece que la culpa es el factor central y la responsabilidad sin culpa un poco el subsidiario complementario, no obstante aquello de que los tribunales hoy... Pero la verdad es que así es, y no solo porque los tribunales lo digan, sino que todas las responsabilidades modernas, como la responsabilidad ambiental, como la responsabilidad por productos elaborados, como la responsabilidad por accidentes de tránsito y tantas otras, son siempre objetivas. La culpa ha retrocedido, porque la culpa requiere la prueba de un comportamiento que está intuito personal, que está escondido dentro del yo de un ser humano y no se puede averiguar, y entonces más bien hay que desentrañar aspectos que se traducen en la conducta, y son los aspectos objetivos del comportamiento. Pero bueno, por un lado entonces decir que los factores son ante todo objetivos y después subjetivos, y decir por otro que la culpa es hoy el factor central, y si no hubiera norma expresa a favor de un factor objetivo debe aplicarse, es contradictorio. Y yo no me inhibo, no me hace mal señalar esto que para mí son equivocaciones del proyecto, porque si el proyecto no tuviera errores sería la obra de un santo, de Dios. Un código que tiene más de 2.600 artículos, aunque acierta en la mayoría de ellos, necesariamente comete algunos errores. Ustedes saben que con estos tres autores del proyecto, ahora código vigente, el código del 2015, el código de la 26.694, colaboraron más de 100 juristas argentinos. En algunas de las ediciones que prologa Lorenzetti, le da la nómina de estos 103, 104 juristas de todo el país. La mayoría, es lógico, si es de todo el país, la mayoría son provincianos, pero hay una fuerte minoría capitalina de la ciudad de Buenos Aires. Yo diría un poco, para provocar al auditorio, que los únicos que parecen ausentes son los juristas cordobeses. Y se explica porque el amor, yo diría la adoración de los juristas cordobeses por don Dalmacio Vélez Arfiel, nacido en un pequeño pueblo de la serranía, ya por 1800, era tan grande que se opusieron ahincadamente a la reforma. La mayoría de los juristas cordobeses no integraron ninguna de esas comisiones que yo he venido nombrando, porque siempre dijeron que el Código de Vélez es bueno, necesita cuanto más alguna reforma pequeña, que no le quiten su espíritu, que no lo saquen de esa tradición decimonónica tan fuerte. Y entonces, solo juristas del prestigio de Pizarro, gran jurista cordobés, Vallespinos y algún otro, se apartaron de la escuela cordobesa, constituida por juristas notables, claro que sí, pero que no aceptaron
esta posibilidad de que los argentinos tuviéramos, a partir del 1 de agosto de 2015, nuevo Código Civil. Ha habido oposiciones, juristas importantes de la ciudad de La Plata, como el caso de Trigo Represas, juristas importantes de esta ciudad de Buenos Aires, claro que sí, no vamos a hacer nombres, pero también se opusieron. Pero más de 100 aceptamos el proyecto y aceptamos contribuir y concurrimos a las reuniones. Ustedes saben que durante todo el 2012 y 2013, a lo largo y a lo ancho del país, se fueron celebrando asambleas para tratar el nuevo proyecto de Código Civil. Yo concurrí a la celebrada en Córdoba y en la ciudad de Rosario. Y es notable, había entre ellos muchos juristas que hoy son opositores. No digo aquellos que dicen que si son un gobierno van a derogar la ley del Código Civil. Eso tal vez no, con posturas extremas, pero muchos juristas radicales, conservadores, de posturas muy firmes, aportaron sus expresiones, su experiencia, apoyando el proyecto de la Comisión Reformadora. Y me gusta recordar que siempre un Código Civil, siempre el cambio, la reforma, la pretensión de imponer uno nuevo, ha despertado pasiones muy fuertes. Esto no es de hoy ni de ayer, es permanente. Fíjense, cuando el primer cónsul, Napoleón Bonaparte, ocurrida la Revolución Francesa en 1789, y estando ya las cosas maduras para tomar decisiones desde el consulado, se le ocurrió a Napoleón, que siempre creyó en los códigos. Es buena la anécdota de que Napoleón llevaba un baúl en sus giras lleno de códigos, de ejemplares del Código Civil. Y cuando invadía un país, lo primero que hacía es repartir entre las nuevas autoridades algunos ejemplares del Código Civil. El Código Civil en cuya aprobación y edición había colaborado. Entonces Napoleón llamó a las fuerzas vigentes en su tiempo para preguntarles qué opinaban de trabajar por un Código Civil. Y llamó primero a los que habían sido poder hasta poco tiempo atrás, a los monárquicos, y les preguntó: ¿por qué no preparan ustedes un proyecto de Código Civil? Y cuenta la historia que cuando el proyecto llegó, los asesores de Napoleón y él lo leyeron, dijeron: no han aprendido nada. Son los mismos que merecieron la Revolución Francesa. Son los mismos que, con su tosudez y sus malas costumbres, ameritaron este golpe. No han aprendido nada. Siguen pretendiendo un código aristocrático con gente que no sea noble, pero que sea así, destinataria del poder. Como diría Elena Hayton, destinataria de las riquezas allí. Vamos a dejarlos de lado. Total, ya la monarquía en Francia ha desaparecido. A ver, llamemos en segundo lugar a los colaboradores de la toma de la Bastilla, a los sans-culottes, a los hombres que hicieron posible la revolución, a los jóvenes que han estudiado Derecho, son abogados, los hay entre ellos, a ver qué opinan. Y dicen los historiadores que Napoleón y sus colaboradores se quedaron perplejos, emocionados con el espíritu reformista, el espíritu de cambio fuerte para una Francia igualitaria, diferente, que había en estos hombres, pero que les pareció que era demasiado fuerte la reforma, que era demasiado igualitario el proyecto, que no iba a ser aceptado por quienes todavía habían y seguían viviendo las consecuencias o la resonancia de una Francia monárquica, con muchos nobles, no tanto, pero... Y entonces dejó de lado y llamó para escuchar a los comerciantes,
a los pequeños comerciantes, a los industriales, a los hombres de campo. A ver, ¿qué piensa este ciudadano común? ¿Qué piensa que debe ser? Traigan sus abogados, a ver cómo debe ser un nuevo código. Sin estar atado ni por la monarquía ni por las vinculaciones con la toma de la Bastilla. Y se encontró con que las ideas eran buenas, eran progresistas. Francia iba a cambiar. Y el código iba a ser un código que lograra consenso. Pero claro, consenso mayoritario entre la gente consultada y sus grupos, como diríamos, entre determinadas clases sociales. Y así fue como el Código Civil francés fue aprobado por la mayoría de las clases medias y altas y tuvo consenso, y durante casi 50 años no fue objeto de críticas, 60 años, tal vez más. Troplón, Duranton, después empiezan. Claro que en aquellos tiempos criticar al soberano no era gratis. Mucha gente temía las críticas que se podían hacer y entonces eran más bien benignas, suaves, complacientes, pero empiezan a aparecer las críticas. Después de la Comuna de París. Fíjense, algo así pasó entre nosotros. El Código de Vélez es de 1871. Si alguien pregunta cuáles fueron las críticas que aparecieron casi al fin del siglo. En fines de los 80, primeros años de los 90. Los grandes juristas de aquel entonces, 3 grandes juristas, uno provinciano, 2 capitalinos, empiezan a hablar de los errores del código, ya sea por seguimiento de Freitas, ya sea por haber seguido al pie de la letra el Código francés de 1804. Lo cierto es que las coincidencias, como he señalado, cada vez fueron menos y cada vez se fueron señalando que el tiempo no pasa vanamente, que no es lo mismo el derecho que debe regir en 1830 que el derecho que debe regir en 1880, o entre nosotros entre el 71 y 1880, 90, 1900. Y esto fue lo que motivó, como he señalado, que se fueran convocando a los mejores juristas para hablar de la reforma del Código Civil. Yo vuelvo a insistir, no me ocupo de la parte de la persona, porque no es mi especialidad y yo sé que ha motivado muchísimas críticas. No me ocupo de la parte vinculada con las sucesiones. Me ocupo fundamentalmente de los contratos y de la responsabilidad civil. Y en materia de contratos tenemos que señalar algo que es importantísimo. Este código termina con el Código de Comercio, que parecía imposible en su tiempo que no hubiera un código que rigiera las relaciones del comerciante con sus clientes, del proveedor, del industrial, del mayoritario minoritario, y que no estableciera ciertas ventajas para aquel que ejerciera la difícil y comprometida profesión de comerciante o fabricante o distribuidor. Y el Código de Comercio siempre tuvo así un tono clasista a favor de la clase de los comerciantes. Y esto lo hemos discutido con algunos comercialistas enamorados del Código de Comercio. Ahora aparece derogado y sobre todo las figuras de los contratos comerciales multiplicadas, recogiendo muchos contratos comerciales atípicos que se celebran pero que no tienen reconocimiento y no lo tuvieron en el Código de Comercio ni en ninguna ley. Y así hay como 10 u 11, 12 contratos comerciales atípicos que se vienen a sumar a los típicos. Este es un avance importantísimo, igualar la situación
de los contratos comerciales, de los contratos civiles, de los contratos del derecho privado patrimonial, como se dice hoy, dejando de lado la situación de tal o cual. Debe haber equilibrio, debe haber buena fe, debe haber un cambio razonable de prestaciones, no puede haber aprovechamiento, no puede haber usura, no puede haber nada que signifique hacer del débil la persona de quien obtenemos las mejores ventajas, del débil, del vulnerable. Esta es una expresión que repiten mucho los juristas brasileños, el vulnerable. Vale decir aquel que puede ser herido, lesionado, avanzado en su integridad o en su privacidad, el vulnerable. ¿Cuántos vulnerables tenemos? Yo creo que a veces perdemos la vista, la visión de que el derecho debe tener una particular contemplación para los hombres de las clases bajas, para los débiles, para los vulnerables. Porque es muy fácil o sencillo pensar un derecho para las clases medias y altas, pero un derecho para todo el pueblo. No vamos a descubrir que el pueblo argentino está hecho de vulnerables y de hombres fuertes, y para todos es el dictado de la norma. Entonces es importante que pensemos que en esto hay un acierto en dejar de lado el derecho comercial, el derecho de los comerciantes, el código del derecho comercial, y hablar de un derecho unitario, un derecho único. Como ya se ha hecho en otros países, se ha venido haciendo también en Latinoamérica. En el tema que nos preocupa más, que es el tema de la responsabilidad, nosotros comenzamos por decir ¿qué apego a la tradición jurídica hablar de responsabilidad civil? Se lo hemos dicho a Lorenzetti. No hay duda que un jurista debe conocer el pasado y el presente, y debe estar convencido que en el pasado hubo muchas cosas buenas, pero de ahí a seguir con una designación como responsabilidad civil que hoy no tiene cabida. ¿Por qué? Porque la responsabilidad está presumiendo la imputación subjetiva desde siempre, desde que el vocablo empezó. A veces se me ha dicho, no diga usted que Domán sostenía que la responsabilidad, porque Domán nunca habló de responsabilidad, Domán hablaba de los daños, del causante de daño. La palabra, la voz responsabilidad es posterior en el tiempo. Algunos la ubican ya comenzado del siglo XVIII, XIX, ahí. Es una voz moderna, la voz responsabilidad. Y está muy unida a la idea de deber de reparar por culpabilidad. ¿Y por qué responsabilidad? Casi unánimemente esta tesis. Yo los he llamado administrativistas de la administración, porque ellos no son administrativistas que se ponen al lado del administrado, en su gran mayoría. Todos justifican a la administración y a sus comportamientos y a su modo de juzgar. Yo creo que superando los excesos, superando esto de que la administración no sea responsable, que es absurdo, estableciendo normas claras y precisas, es razonable que se piense que este sector importante del derecho público no esté en el Código Civil y que esté en una ley que rija para toda la República. Aquí viene el otro tema, porque cada provincia regula su derecho administrativo y entonces va a haber tantas normas que solucionan este tema como provincias hay. Y esto no puede ser. Esto sí que sería el caos que hay que superar. Pero este es un tema interesante, ¿no? Este es un tema interesante. Y también hay que decir que cuando los textos del código parecen exceder lo que es meramente un código del derecho privado, se olvida que hoy en día se habla de que el Código Civil y Comercial está íntimamente vinculado a la Constitución Nacional. Todos los autores que hablan del derecho constitucional señalan que el derecho civil, el derecho comercial, se han acercado y que en buena medida están constitucionalizados. Y que muchas
muchas de las cosas que se han incorporado a los códigos civiles en el mundo tienen origen o regable constitucional y son propias de un derecho público y no de un derecho privado. O sea que esto no debe extrañarnos y no se debe pretender esa pureza del siglo XIX de separar drásticamente lo público de lo privado. Son tiempos difíciles estos porque, vuelvo a insistir, aunque usted ha sido muy discreto en su exposición, se mezclan ideas políticas en muchos expositores, ¿no? En mi caso, eso no. Usted No deja de ser una realidad. y yo trato de no hacerlo tampoco, pero se mezclan. Defender el código, como he dicho, por eso yo podría decir, yo defiendo el código porque defiendo la comisión que lo elaboró mayoritariamente, que son mis amigos, han sido mis socios, yo he tenido estudios jurídicos con algunos de ellos y los quiero entrañablemente, y no defiendo el Estado que está atrás, o la presidenta, esto siempre será motivo de alguna sospecha, ¿no? Y siempre se pensará que yo diría que este código merece vivir, merece tener aplicación, merece que nos hagamos la idea que en el mundo ya los códigos que duran 120 o 150 años no tienen ningún sentido, pese a que el francés sigue siendo el de 1804, al que le han agregado sin derogar todas las reformas posteriores. Hay artículos que cubren una página, para nosotros un sinsentido. Y que este código puede durar de 10 años, 5 años o menos o más, pero ver si avanzamos en orden al derecho positivo, si avanzamos en orden a la justicia, ¿por qué no? ¿Por qué aferrarnos a un código tan envejecido, con tantas reformas bienvenidas y tantas otras que se esperaron no llegaron? ¿Por qué? Esa actitud cerrada es la que nosotros combatimos. Este código tiene muchos avales, sus autores, los años de estudio, las reuniones que se han hecho a lo largo del país, las coincidencias, más de 100 y tantos juristas que lo avalan. Merece que lo dejemos vivir un tiempo y después, el año que viene o el otro, volvamos a opinar. Sigue el debate. Pregunta si no intervengo más. Doctor. Buenas noches. Doctor, no quedó claro el tema del daño moral. Como usted dice que no se menciona en el Código Nuevo. Sin embargo, en 1746 menciona otros daños. ¿Por qué se mencionan esos si no se mencionan? Porque nunca nadie supo decir claramente qué es eso de daño moral. ¿Es acaso la moral la dañada? ¿Sabe lo que pasa, doctor? La pregunta es la siguiente. El que practica todos los días la profesión, ¿qué va a pasar teniendo en cuenta que este es un código que en apariencia le da mucha libertad al juez? ¿No? ¿Qué va a pasar póngale que yo ponga el daño moral, yo diga daño moral como uno de los rubros, y me diga el juez, no, eso no está en el código? El juez y podría sí están decir, otros daños como los del 1746. el juez podría decirle, mire señor, omita la expresión moral que se equivoca, inconducente, trae confusión, y diga a qué se refiere, qué es lo dañado, una parte del cuerpo, la psique, las expectativas, las esperanzas, el futuro, los deseos, qué es lo dañado, dígalo con claridad. Y está bien. A mi cliente se le ha dañado porque la quería su mujer y ya no la quiere más. Bueno, está bien, pero no llame eso daño moral. Precio del sufrimiento. Precio del sufrimiento. Claro, ¿me entiende? Se echó a perder la denominación daño moral, que tal vez en algún momento fue razonable, haciéndola jugar para cualquier daño. Era como un comodín. Entra daño moral. Te lo ha dicho. Recurrimos al daño moral porque nos saca de un apuro. Hablemos con un lenguaje más corriente. Digamos, lo que sufre, lo dañado, lo perjudicado es tal cosa. Tal cosa. Es más fácil. La llamemos daño moral. Pero ¿por qué lo limita? Por el 1771, por ejemplo, nuevo código, ¿no? Cuando habla de la calumnia. Entonces dice que tiene que ser el daño, tiene que ser grave, no recuerdo en este momento, pero si es leve daría la sensación que entonces no hay daño por calumnia.
¿Por qué esa limitación? ¿Por qué no directamente plantear la calumnia y bueno, que el juez decida? En eso estoy totalmente de acuerdo con usted, aunque no tiene nada que ver con el daño moral. Yo creo que eso de decir que tal situación debe tener gravedad para que el derecho la recoja, lo mismo que decir que la presuposición, vale decir, la onerosidad sobreviniente para tenerla en cuenta el juez debe ser intensa, debe ser grave, debe ser preocupante. No, basta que sea probable, existente. ¿Por qué vamos a admitir un contrato que se desequilibra? ¿Me entiende? Esos calificativos que exageran las situaciones me parecen inconvenientes, pero eso no tiene nada que ver con el daño moral. La calumnia debe ser intensa, grave. Bueno, depende. A mí me calumnian, ¿qué daño voy a poner yo? Estaría dentro de un daño moral. No, va a cobrar el menoscabo a la dignidad de la persona, al buen nombre, al honor, al amor de los hijos, al amor del prójimo. ¿Pero por qué daño moral? El daño moral fue una muletilla que nos sirvió durante muchos años. Pero, como sinónimo espiritual. Moral como sinónimo espiritual. Todo aquello que no está comprendido dentro de lo patrimonial. y llámelo espiritual. Llámelo espiritual si quiere. Tiene cabida, claro, un daño espiritual. Un daño en las creencias, sobre el espíritu, en la tranquilidad de ánimo. Todos esos daños ahora tienen presencia. Todos tienen presencia. Ahora la doctrina va a tener que trabajar en hacer un listado de los nuevos daños no directamente patrimoniales, un listado. Nosotros hemos intentado 10, 12, 15 casos, este daño al proyecto de vida, daño al buen nombre y honor, un listado, ¿entiende? Para no seguir con el daño moral. Porque usted dice el daño a la dignidad, el daño al concepto frente a los semejantes. Es mejor decirlo así. El juez debe tener las cosas más claras que decirle. Reclamo daño moral, no, dígame, ¿qué quiere decir con eso? A mí siempre me pareció que el daño moral ocultaba el no querer expresarse con claridad. Por temor a que no fuera convincente. En cambio, el moral estaba ahí en el 1078, recurro. Pero bueno, es un cambio. Y nos quita un amigo que nos ha acompañado mucho tiempo, ¿no? Un viejo compañero de ruta. Gracias. ¿Le escucho? La situación de generación del riesgo sin el daño genera responsabilidad. ¿Generar riesgo sin daño? No, porque lo reparable es el daño. No, riesgo sin que se efectivice el daño. ¿Genera responsabilidad? Riesgo sin daño. ¿Un riesgo que no genera daño? Sí. No. Un daño potencial, ¿no? Claro, una planta que no reúne los requisitos mínimos para no generar problema ambiental. No hay una catástrofe. No hay responsabilidad. Eso vendría dentro de la prevención. Entra en el rubro de la prevención. El rubro de la prevención. Ese rubro que está destacado ahora en el código, porque está tratado especialmente, es interesante y va a merecer muchas consideraciones, ¿no? La prevención. Pero no hay que tomarlo para reclamar cualquier cosa. Sí. ¿Listo? Doctor, discúlpeme, me quedé con el tema. En total veo que no hay otras personas. Hay una combi que está esperando a los asistentes de comité. Buenas noches. Enseguida, doctor, lo doy. Repita la pregunta. Ya que estamos en el daño moral, usted mencionó el 1078. Quiere decir que ya el daño moral o lo que sea, o lo que, digamos, la imaginación del que tenga que hacer la demanda, plantearla, ya no va a discriminar entre la cónyuge, la concubina, ya eso desaparece. ¿O no? En 1078, si yo lo pedía, por ejemplo, vamos por caso, Sí. el daño moral de la concubina, Sí. tenía que plantear la inconstitucionalidad. O por lo menos yo lo hice así, debo haberlo hecho mal. Pero, es decir,
tenía entendido que el daño moral era la cónyuge la que tenía derecho. Todo eso desaparece ahora. Todo eso desaparece ahora. Yo creo que es una concubina, demuestra que su concubino le ha causado un daño patrimonial o extrapatrimonial en su persona, en sus quereres, en sus deseos. Ese daño puede plantearse judicialmente. Y además, ya no es el caso de decir, pero no tiene una entidad gruesa suficiente, así cualquiera va a venir con cualquier cosa. El daño moral traía la posibilidad de que cualquiera viniera con cualquier cosa. Ahora hay que especificar y clarificar qué es lo que se reclama. Y no recurrir a denominaciones que son equívocas, como daño moral, ¿no? Son equívocas. Eso hay que admitirlo, siempre se dijo, son equívocas, pero ahí está. Yo prefiero que usted cuente y diga por qué reclama y que no hay un óbice, no hay un obstáculo, no hay nada que lo detenga para reclamar ese daño. Al contrario, el Código Nuevo es de gran apertura en la posibilidad de reclamar. Gran apertura. Lo único que hay que demostrar es el daño, el perjuicio, el detrimento. Eso sí hay que demostrarlo, acabadamente. No necesita ser ni muy grande, ni ser muy evidente, no, eso no. Y la relación causal con la conducta que lo produce. Y la relación causal con la conducta que lo produce. Claro que sí, que si no estaremos imputando daño. Ahora, no causal culposa, causal nomás, o sea, de consecuencia, como efecto. Bien, doctor, gracias. Bueno, esto tiene que ver particularmente con la pregunta que hicieron anterior sobre el riesgo y lo difuso que es el concepto riesgo. Es decir, el riesgo viene de riesgo, ese es el abismo. Así es. ¿No? El problema de esto es asomarse al abismo. El que ha creado la situación de asomarse al abismo es responsable incluso como factores de atribución preventivos del riesgo, que efectivamente funcionan. En ese sentido, la creación del riesgo ya genera responsabilidad preventiva. Cuando además la circunstancia de riesgo produjo daño, se dio la condición objetiva. Dada la conducta que se debe considerar atribuible y la ocasión del sufrimiento del perjuicio, opera la sanción. En esto quizás hay un espíritu final, doctor, en la expresión de cómo se desarrolla la responsabilidad objetiva en las nuevas normas. Sí. Avanzan sobre la responsabilidad con el reconocimiento del riesgo por actividad, con una posición muy positiva sobre lo que era el 1113 antes, donde el riesgo solamente se daba en el daño de la cosa o el hecho por el cual dependiente, y eso era la única concepción de riesgo que se tenía. Ya no queda atado a la cosa, sino que puede provenir del hecho. Yo Ahora, creo que la idea de riesgo es una idea que los jueces tendrán que ir trabajando. Es una idea que hay que ir precisando a través de la jurisprudencia, porque es una idea que a nosotros nos cae como novedosa. La mayoría de los juristas no están hechos a esto de sustituir muchísimas hipótesis culpa por riesgo. Aunque nosotros tenemos los antecedentes que yo cité, del derecho del consumidor, del derecho ambiental, donde no aparece la culpabilidad. Aparece más bien la causación por una actitud de ligereza. Esto vale. Son derechos novedosos, modernos, que han anticipado el descrédito de la culpabilidad y la necesidad de sustituirla por otro factor de atribución, que sería llegar a situaciones de peligro que pueden concretar riesgos, pueden concretar daños, riesgos que va reclamando la prevención o el daño causado. Pensemos en el derecho ambiental, es así, y en el derecho del consumidor también. Se han adelantado esta reforma. Y el derecho del trabajo también se ha adelantado. experiencia previa a todo esto. Nosotros hemos tenido la escuela del derecho laboral que ha... El libro primero de daños que se escribe en el país, que es el Tratado de la Responsabilidad Civil bajo el punto de vista de los accidentes de trabajo, tenía ese acápite que yo le mencioné antes. Comenzaba, no es cierto el principio de que no hay responsabilidad sin culpa. Y seguía Vialmacé, y lo publicó en su provincia, en 1904. El Tratado de la Responsabilidad Civil comienza con ese acápite y después dice algo, él abajo, inmediatamente. Dice,
el Código Civil es operativo del artículo 19 de la Constitución Nacional. La Corte tardó para asimilar esto hasta 1985, en Santa Coloma y en Gunter recién lo reconoció. Debe ser enseñado en esa época el nombre del derecho social, y yo le expliqué cómo el periodo anterior hace esa transición del contractualismo a la responsabilidad por riesgo, a la doctrina profesional primero por riesgo, y cómo después esto se expande del juicio de infortunio obrero hacia las relaciones intracontractuales y toda la sociedad. Cuando llegó usted ya habíamos llegado a hacer algunas consideraciones del 1113 y cómo venía esta nueva etapa de inserción. O sea que yo podría hablar en adelante de una charla que fue muy bien precedida. Estamos preparados para recibir mi modesto mensaje. Muchas gracias.